¿Cómo están? Perdonen el ruido. Estoy evidentemente en trámites, pero sí creía importante contarles lo más reciente sobre lo que está pasando vinculado, obvio, a las primarias, a la Comisión Nacional de Primarias. Tengan paciencia con las voces al fondo. Lo más importante es que después de 5 horas, el presidente de la Nacional de Primarias sí sale de fiscalía, es decir, no lo dejan detenido, como algunos habían especulado, pero todavía sobre Roberto y Mildred, quienes son otros de los dos miembros de la Comisión Nacional de Primarias, no han salido de allí. No se sabe si es porque es el mismo fiscal o es esta política de amedrentamiento del régimen, ¿no? Que intenta acosar a gente tan decente, tan trabajadora, tan respetada por la sociedad venezolana. Miren, quiero invitar. Hola, mi amada Daniela, ¿cómo estás? Voy a invitar tanto a José Amalio Graterol, quien es el vocero de 20 Venezuela en el extranjero, como Carlos Alberto Fernández. Él está dentro de Venezuela y también es del partido 20 Venezuela, porque obviamente nosotros estamos atentos no solo a esta reacción tan unánime de diferentes políticos, quienes vinculados o no a la primaria han dicho de inmediato que este es un atropello del TSJ y que más bien se han burlado del régimen, porque esto solo demuestra que en lugar de ir contra el golpe que les dio el pueblo de Venezuela, fueron detrás del morado, ¿no? Quieren borrar el morado, pero el golpe ya se quedaron con él. Como decía un profesor de economía, es como intentar cambiar la ley de gravedad cuando ya el piano te cayó encima. Eso es lo que está haciendo el régimen. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Carla, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches para ti. Perdonen el ruido, de verdad. Cuando hable Carlos Alberto, prometo cerrar el micrófono. Dime qué es lo que han pensado dentro del partido después de esta arremetida, porque al principio, cuando lo conversaba con un abogado constitucionalista, él me decía, bueno, es que ya muy poco que hacer dentro de Venezuela, porque en verdad la última palabra la tiene Estados Unidos y la tiene Noruega, es decir, quienes fueron garantes de la firma de este acuerdo en Barbados. Pero fíjate que hay algo pasando muy interesante. El Departamento de Estado me envía la comunicación reciente y ellos dicen, la comunicación oficial lo que dice es que Estados Unidos va a tomar medidas. No sabemos si eso tiene que ver con las sanciones que ya flexibilizaron, no sabemos si las van a revertir, eso no lo dice allí, aunque ustedes vean medios que ya se atreven a concluir eso, no lo dice formalmente, pero uno podría sospechar que quizás van a revisar, ¿no? Las concesiones que le han hecho a Maduro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven desde Venezuela, Carlos? Mira, en principio nosotros hemos mostrado todo el nacional de primarias, quienes son hombres y mujeres honorables, pues personas que se están jugando su pellejo por la democracia de este país, por la libertad de Venezuela. Yo creo que en principio el país se ha volcado a respaldarlos. Ahora, sale una medida desesperada que tenía mucho tiempo que sonando, que venía una sentencia del TCJ, que venía una sentencia del TCJ, al final sale que con una cuestión de última hora, de último minuto, supuestamente para suspender cualquier procedimiento que venía dándose de la primaria, y al final no procede porque viene emitiéndose desde un tribunal que no es un tribunal, que no imparte la supremacía constitucional y que mucho menos imparte justicia en Venezuela, que lamentablemente se han dedicado a ser el tribunal o el bufete privado del régimen y de Maduro. Entonces, frente a eso, Carla, nosotros nos estamos organizando muchísimo más. Frente a eso y frente al desespero, organización. Frente a la imprudencia de estos señores, más organización. Frente a la improvisación, porque eso hay que decirlo, están improvisando, Carla, están improvisando. Y entre ellos mismos, unos dicen una cosa, unos van a Barbados a firmar acuerdos, otros vienen a llevarse por el medio y patear la mesa desde aquí de Venezuela, otros van y prometen una cosa de un lado, otros van y rompen y patean la mesa del otro. Yo creo que hay un tema interno importante dentro de las filas del régimen que no voy a especular porque no estoy allí dentro. Lo que sí puedo decir es que nosotros frente a eso, más organización, más articulación y mucho más trabajo político para salir de este desastre con el favor de... Déjame darle la bienvenida a José Amalio. José Amalio, entiendo que es el vocero de 20 Venezuela, el partido María Corina Machado en el exterior. José Amalio, ¿has podido hablar con María Corina? Es decir, ¿cuáles son las instrucciones en este momento? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Hola Carla, hola Carlos, hola a todos los que nos están escuchando. Yo efectivamente hoy yo no he hablado con María Corina, pero es que es algo total y absolutamente claro lo que estamos viendo. Ratifico lo que dice Carlos en el sentido de que nosotros todos los venezolanos que queremos la libertad de Venezuela apoyamos a la Comisión Nacional de Primaria, quien ha dado, si se quiere, un ejemplo de gallardía
ante este proceso y ante lo que ha ocurrido hoy, que no es otra cosa que la persecución sistemática una persecución política de forma sistemática por parte del Estado o régimen venezolano, que eso constituye simplemente delitos de lesa humanidad. Ahora, con relación a lo que vimos hoy del supuesto TCJ de Venezuela, mira, Carla, yo me he reído toda la tarde, ¿verdad? Porque es que es primera vez que vemos en casi 25 años, esta gente tan descolocada, tan quebrada, que no tienen idea de lo que están haciendo. Sencillamente es una burla, es un chiste lo que hicieron hoy. Eso es, como decía el doctor Perkin Rocha, es como una medida cautelar con la finalidad de ordenar que se suspenda la demolición de una casa que ya se demolió. Ya las primarias se hicieron. Un hecho político no es susceptible de una sentencia. Un hecho político es un hecho político y punto. El 22 de octubre salió la gente, se quebró el control social que hay en Venezuela por parte del régimen y salió la gente a decidir quién era su líder. Mira, el TCJ puede decir lo que quiera, Maduro puede decir lo que quiera, en sus ataques de esquizofrenia, Diosdado Cabello puede decir lo que... la realidad es otra. La realidad es que hay un líder en Venezuela que se convirtió en un sentimiento nacional de los venezolanos, que encarna ese sentimiento nacional y además es el símbolo de la resistencia de todo el pueblo venezolano. Yes. Mira, es que hay algo interesantísimo, porque la sentencia, tienes tú toda la razón en que esto sea risible, pues. Porque ellos dicen que ordenan, aunque esta sentencia no es la nulidad de la primaria, en verdad lo que ellos dicen es que supuestamente dejan en pausa lo que pasó con la primaria mientras investigan, ¿no? Okay. Todavía no lo han anulado, el TCJ de Maduro, exacto. Es como una sentencia previa a lo que sería la estocada final, que probablemente va a venir en cualquier momento, ¿no? Pero es bien interesante lo que dices, porque en la sentencia, Carlos, ellos reflejan, exigimos, ordenamos revertir lo que ocurrió en las primarias, como si lo que es un sentimiento en país se remitiera solo a lo que la gente expresó en una boleta. Eso está en el espíritu de la nación, es decir, cuando la gente quiere cambio y se manifiesta de esa manera, con todas las contrariedades, es decir, con todos los obstáculos que el régimen quiso ponerle a la primaria, ellos jamás pensaron que después de todos los obstáculos que le colocaron delante, todo ese muro de contención que colocaron delante de la primaria, la gente iba a seguir demostrando su voluntad, iba a salir a pesar de todo, y que además el triunfo de María Corina iba a ser tan avasallante, es decir, que iba a ser tan abrumador. No es lo mismo ganar, por ejemplo, en las primarias pasadas de la oposición en el 2012, que Capriles gana con más del 64%, no es lo mismo a ganar con más del 90%. Es decir, cuando ya tú tienes un liderazgo que no fue a capricho, sino que fue producto de la voluntad popular, yo no me quiero ni imaginar a un régimen que sería incapaz de obtener ni ese respeto ni esa legitimidad y la furia evidentemente que eso desata. Por eso es que es peligroso, pero sin duda alguna es como dice José Amalio, esto es absolutamente risible en el sentido de que ellos saben que recibieron un golpe demasiado fuerte por parte de la gente. Sí, y Carla, te digo, de verdad, la esperanza que se vio, esa fuerza, esa convicción que tuvimos el 22 de octubre aquí en Venezuela, y voy a hablar de lo que se vivió aquí, que eso es algo que no pueden revertir con una sentencia, Carla. La gente salió voluntariamente, estuvo bajo lluvia en muchos sectores, en muchos estados del país. O sea, yo lo vimos en coche aquí en Caracas, había gente con paraguas esperando poder votar. O sea, en mi centro electoral en Montalbán también había muchísima gente bajo sol, no habían toldos, o sea, había un sol inclemente, o sea, aguantaron sol, aguantaron agua en varios centros. El material llegó tarde porque unos colectivos intentaron amedrentar y aún así la gente se quedaba. Carla, mira, en Sucre, aquí en Catia, el material llegó a las 2 de la tarde, la gente estaba ahí desde las 7 de la mañana, nadie se movió. Tú eso no lo vas a quitar con una sentencia, Carla. Este país, con mucho trabajo, con mucha esperanza, con mucha fuerza, decidió creer otra vez y está creyendo porque se le está dando garantías de que las cosas se van a hacer bien. La gente confió en María Corina, la gente le entregó un mandato a María Corina y eso con una sentencia fraudulenta de un tribunal, como te decía, que no es un tribunal, no va a cambiar la realidad de este país. Este país tiene que saber que nosotros no nos podemos desviar
Hoy le estamos marcando la agenda a estos tipos. Los pusimos a hablar de las primarias. Cuando decían que era un chiste, que eso no importaba, que eso era una cuestión, un jueguito que vamos a tener, nosotros los pusimos. Tienen 2 semanas hablando de las primarias. Tienen 2 semanas amedrentando, arremetiendo contra las primarias. Frente a eso, nosotros tenemos que estar organizados, Carla. Frente a esto, nosotros seguimos marcando la agenda. Ellos que sigan con su desespero y con su esquizofrenia. Nosotros organizados y siguiendo y cumpliendo con el mandato que... Ese punto es vital. Ese punto que tú acabas de tocar es vital, porque ellos habían censurado a todos los medios de comunicación social el mismo día de la primaria. Les habían prohibido siquiera pronunciar la palabra primaria. Muchos medios, obvio, por no solo la censura, lo peor es la autocensura, levantaron los operativos para cubrir la primaria y después el régimen fue el primero que promovió la primaria. Pero no solo eso, cuando tú acercas al CNE antes de la realización de la primaria y además el CNE dice que quiere prestar colaboración, el mismo CNE reconoció la legitimidad del proceso. Jamás tú escuchaste al CNE decir que la primaria era ilegal o que era un procedimiento fuera de la ley o que era un procedimiento que no tenía lugar. El mismo CNE legitimó la primaria. No sé qué piensas tú, José Amalio. Absolutamente. Carla, en primer término, con relación a lo que decías de los medios de comunicación, al libreto cubano, que es quien dirige lamentablemente al dictador o al tirano en Venezuela, se les olvidó que en Venezuela los venezolanos tienen un celular en el bolsillo y en el celular están las redes sociales, la gente se informa por las redes sociales. Bloquearon el buscador de los centros de votación, trataron de que los centros de votación no fuesen en su sitio y ahí vimos a la población yendo, rompiendo con el control social que ellos generaron con la bolsita CLAP, con el bono de la patria, con el carnet de la patria, con el carnet de la madre, con el bono de la madre, el bono de la guerra, unos bonos que no llegan ni a $4. Se les olvidó también que habíamos 8 millones de venezolanos afuera, 1 de cada 4 venezolanos afuera, y que la ayuda que un hijo, un primo, un sobrino le da a la señora en su casa, en el barrio, está por encima de los bonos de la patria, los arroz con gorgojo, los atunes de cartón, y sencillamente eso rompió el miedo y quebró un control social que tenían desde el año 2016, que era someter a la gente a como estaba todo el mundo, muchísimas personas en la base de la pirámide de Maslow, tratando de sobrevivir y poder lograr sus necesidades básicas. Lo chantajearon. Como siempre hemos dicho, el comunismo te parte las piernas y te da las muletas. Las muletas se convirtieron en cartón cuando esos bonos de $4 que los sometían a ir a una marcha, que los sometían a no ir a una votación, que los sometían a ponerse una bandera, una camisa roja, ese bono de cartón de $4 no es lo mismo que el cariño y la ayuda que un hijo, que un sobrino, que un primo desde el exterior le da a esas personas. Y eso hizo lo que la gente vio asombrado, que los sectores populares de Venezuela salieran a los centros de votación a votar. Ese detalle es fundamental, porque la gente de las zonas populares salió a votar de manera masiva y contundente. Es decir, y además en un país donde es verdad, muchos tienen un celular en el bolsillo, pero no la mayoría, José Amalio. Hay mucha pobreza en el sentido de que no el mensaje digital, que es el único que ahora se puede utilizar para difundir la verdad, no le llega a la mayoría de la población en Venezuela. Y por eso es que es tan valioso que hayan salido de las zonas populares. Yes. Porque justamente es un país que no tiene recursos para comprarse un celular inteligente, demostrado en varios estudios, o es un país que no tiene la facultad o la posibilidad de tener internet. Entonces, allí está todavía más afianzada la valía de lo que pasó en la primaria. Mira, quiero, si me deja la señora el micrófono, compartir con ustedes el comunicado que me hizo llegar el Departamento de Estado sobre el pronunciamiento de Estados Unidos, porque quiero una reflexión de los dos. Estamos al tanto de los informes del anuncio del tribunal. Ella espera que yo hable para empezar a hablar. Estamos al tanto de los informes del anuncio del tribunal. Instamos a Nicolás Maduro y sus representantes a cumplir los compromisos que asumieron al firmar el acuerdo de hoja de ruta política en Barbados, ¿no? Y luego dicen, las primarias de la oposición democrática del 22 de octubre fueron un hito importante en el progreso de Venezuela hacia una campaña presidencial libre, justa y competitiva. Y luego, en el último párrafo, la declaración del secretario del 18 de octubre articuló claramente los próximos pasos esperados hacia la restauración de la democracia en Venezuela.
Venezuela. Es decir, Estados Unidos y la comunidad internacional están siguiendo de cerca la implementación de la hoja de ruta electoral y el gobierno de Estados Unidos tomará medidas si Maduro y sus representantes no cumplen con sus compromisos bajo la hoja de ruta electoral. Esto es bien determinante porque quienes pueden ser los garantes reales, ahora imponer eso a lo que se comprometieron las partes en ese acuerdo de Barbados, no lo que se firmó, José Amalio y Carlos, lo que no se firmó. Porque lo que no se firmó fue lo que dijo Blinken cuando decretó ese ultimátum y les dijo, hasta noviembre tienen para levantar la inhabilitación y para liberar a los presos políticos. Eso no se firmó en el acuerdo, pero eso está en el acuerdo. Es decir, las partes se comprometieron a eso. Evidentemente Maduro no iba a firmar algo en lo que él admitiera que tiene presos políticos y que además la inhabilitación la utiliza como un recurso político contra sus adversarios, pero sí se comprometió a eso. ¿Qué esperan ustedes de la administración Biden en este sentido? Carla, mira, y es una cuestión que nosotros hemos hecho desde acá, le mandamos un mensaje al mundo. Los venezolanos nos queremos contar, los venezolanos queremos elecciones libres, los venezolanos queremos libertad y nos estamos organizando dentro y fuera de Venezuela. El mensaje con esto es claro, o sea, hay que hacerle un seguimiento profundo al proceso que estamos viviendo aquí en Venezuela. Esto es una oportunidad que nosotros no podemos perder. Entonces, frente a eso, nosotros le pedimos no solamente a los Estados Unidos ni a la Unión Europea, sino a toda la comunidad internacional en general, que sea garante de que se cumplan estos acuerdos, que sea garante de que se cumplan estos procedimientos, de que se levanten todas las inhabilitaciones, que no hayan presos políticos y que podamos competir de manera justa y libre en el 2024. ¿Que hay trabas? Sí las va a haber. ¿Que van a haber problemas? Sí los van a haber. Pero nosotros en el 2024 nos queremos contar. No nos van a sacar no nos van a sacar de esta ruta, Carla. No se quieren poner a inventar, que sacarnos del foco, y el foco es uno. Organización política, porque en el 2024 nos vamos a contar de manera electoral en una elección contra Nicolás Maduro, contra el que ellos vayan a poner en una posible candidatura. Frente a eso, nosotros nos seguimos organizando, nos seguimos articulando dentro y fuera de Venezuela para salir de este desastre. José, ¿qué piensas tú? ¿Qué crees que haga Estados Unidos? Porque mira, ha habido críticas y te lo planteo de esta manera. Ha habido críticas porque algunos, después de lo que pasó con Irán, es decir, entre hacer negocios con Irán de alguna manera, pues para liberar, es decir, entregar dinero para liberar a rehenes. Y algunos han llegado a decir que Estados Unidos podría hasta financiar la campaña de Maduro en este permiso que les dieron con estas licencias de 6 meses para que puedan vender petróleo, oro y gas a los Estados Unidos, ya no con ese descuento a China, sino con cash, que recibir cash directo justamente para poder pagar toda esa compra de voluntades, que yo no creo que les sirva para mucho, pero lo van a intentar, compra de voluntades para el 2024. Entonces, si ya tú levantaste esas licencias, si ya las petroleras están haciendo negocios, ¿qué garantía tenemos nosotros que esas petroleras van a decir, bueno, sí, me voy, me tengo que ir, me regreso para donde estaba? No, señor. Entonces, probablemente aquí el interés va a tener un peso crucial. ¿Qué esperas tú realmente, siendo como realistas, de la posición que vaya a tener esta administración? Primero que nada, Carla, es imposible que financie la campaña de Maduro porque todo ese dinero se lo van a robar. Son ladrones de naturaleza, han sido PDVSA. Eso no lo van a utilizar para eso, se lo van a robar. Eso en primer término, se lo van a robar como se han robado y han saqueado al país. El problema no son las sanciones si las quitan o no, el problema son los saqueadores y ladrones del PSUV. Eso hay que dejarlo clarísimo. Por otra parte, ¿qué esperamos de la administración de los Estados Unidos? Que así como salió hoy un comunicado que se le atribuye al vocero del Departamento de Estado, diciendo que va a haber medidas, que esas medidas sean suficientemente fuertes contra el régimen de Nicolás Maduro y que se permita o que se llegue a la elección libre. Eso es lo que esperamos los venezolanos. Todos los venezolanos lo que esperamos es que esas medidas de los Estados Unidos sean lo suficientemente fuertes para torcerle el brazo a un régimen criminal que hoy entró en ataque, entró en desespero. Ya lo habíamos visto el lunes, el martes, iban poquito a poco. Silvia Flores, que tenía años sin hablar, habló para defender al marido. Tarek William Saab inventó delitos. Superó la mudez. Cometió absolutamente... Si la brutalidad doliera, ese señor estuviese ahorita pegando gritos, el señor Tarek William Saab, porque lo que hizo jurídicamente no tiene sentido, lo que hizo en estos días. Es Jorge Rodríguez fuera de sí, o sea, ya casi con la necesidad él de un tratamiento psiquiátrico. Diosdado Cabello, por supuesto, pues el derrotado Cabello vuelto loco. Y hoy vemos cómo citan en calidad de investigados, una calidad que no existe en el ordenamiento jurídico nacional, a los miembros de la comisión de primaria. Quiero plantearles esto. Y luego, Carla,
Y luego vemos al mismo tiempo en un concierto de desesperación a unos supuestos magistrados, que yo los llamo malandros con toga, suspendiendo algo que no se puede suspender. El sentimiento de los venezolanos, lo que luchamos los venezolanos por la libertad, lo que vimos el domingo 22, no lo pueden borrar. Yo puse en mi Twitter a la película de Men in Black, cuando le ponían el aparatico y la gente le decían, mira fijamente para que se te olvide todo. Ellos creen que esa sentencia va a hacer que no existió el 22 de octubre, pero están equivocados. Y ese es el temor y lo errático que está hoy el régimen criminal en Mira, Venezuela. quiero precisar con ustedes esto, ¿no? Porque me parece interesante. Antes de la primaria, aun cuando María Corina estaba de primera en las encuestas y algunos ya predecían que iba a arrasar, más después de la retirada de Enrique y de Roberto, ella iba a adueñarse también de esos votos, se especulaba que la oposición igual, aunque ella ganara y arrasara, no la iba a reconocer. Es decir, iban a preferir irse por el camino del consenso. Eso no pasó. Fíjate que todo el mundo se enfiló derechito por el resultado y respetaron lo que dijo la gente. Y todos se pronunciaron, hasta quienes pensábamos que no se iban a pronunciar. Hasta quienes dijeron que era mejor no tener un inhabilitado, que había sido un error pues dejar a los inhabilitados postularse en la primaria y que había que buscar un candidato viable. Fíjate que todos la respaldaron. Y ahora, después del TSJ, pasó lo mismo. ¿No creen ustedes que es una oportunidad interesante para que la oposición, a pesar de distancias que probablemente en algunos casos no van a poder saldarse, pero hay una oportunidad de articulación que ha estado siendo demostrada en los momentos en los que la gente no esperaba que pasara? ¿Ustedes creen en esa oportunidad? Carla, oye, esto tiene un aditivo. ¿Por qué eso se ha dado de esta manera? Sí. Porque una victoria con el 92% de los votos, en una primaria donde la gente esperaba que máximo votara 1 millón y son más de 2,5 millones de personas, es una aclamación popular, y el que se ponga en contra de esto sencillamente está a favor del régimen. No, esa es la realidad. Por supuesto que hay que articular. Yo creo nuestra unión y nuestra unidad, como siempre lo hemos dicho, es con el ciudadano, y nuestra fuerza es la fuerza que le otorgó los ciudadanos el día 22 de octubre a María Corina para que dirija este proceso. No, y que esto es una fuerza que está creciendo y está emergiendo de abajo hacia arriba. Y por eso es que están locos, están vueltos locos por eso. Porque no entienden cómo la señora caminó 3 horas para poder ir a votar. No entienden cómo la señora que estaba esperando para poder votar debajo de la lluvia y se estaba mojando, cómo se quedaba ahí. No entienden cómo la gente no había llegado al cotillón electoral hasta las 4 de la tarde, 3 de la tarde, y la gente seguía esperando para poder votar. No entienden cómo en Coloncito, en el Táchira, la gente se acabó las boletas a las 2 de la tarde y la gente seguía haciendo su cola para poder votar y se inscribían en una lista para dejar constancia que ellos fueron, que participaron. Eso es algo que ellos no entienden, Carla, y no entienden que este país decidió cambiar, que este país decidió avanzar y que este país decidió confiar en María Corina Machado, en darle un mandato a María Corina Machado. Entonces, los factores políticos obviamente que son necesarios y estamos ahorita en un proceso de política de brazos abiertos, Carla. Todo el que quiera trabajar por la libertad, independientemente de lo que haya dicho en cuestiones de campaña, si tú quieres trabajar por la libertad de este país, si tú quieres seguir la hoja de ruta que Venezuela, que el país, que los venezolanos quisieron votar, que fue la hoja de ruta que planteó María Corina Machado. Si tú quieres acompañar esta lucha y esta batalla, obviamente tenemos los brazos abiertos. Hoy estamos recibiendo a una cantidad de dirigentes, no solamente políticos, sociales y de todos los ámbitos que quieran luchar por esto. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahorita, sin rencor. Nosotros no tenemos facturas por cobrar, tenemos un país que transformar. Les planteo esto. Nuestra batalla. Hay quienes piensan que hay 2 sectores dentro del régimen, es decir, Diosdado, quien siempre quiso implosionar la primaria, implosionarla y además sabotearla, y no lo consiguió. Y después una apuesta de los Rodríguez y Maduro de firmar el acuerdo de Barbados como para allí aceptar que la primaria se diera sin obstaculizarla con el TSJ. Y ahora creen que hay como un forcejeo entre ambos bandos del mismo régimen. Así es. ¿Cuál de los dos va a imponerse? ¿Qué crees tú, José Mario? Bueno, ¿o son lo mismo? Y yo estoy casi seguro que esos dos bandos existen, por eso como vemos lo errático que están actuando últimamente, pero yo creo que lo que se va a imponer efectivamente, Carla, es la voluntad del pueblo venezolano. Puede ser el bando de Diosdado y de Padrino y de ¿cómo se llama? El del Táchira, o el bando de Maduro, los Rodríguez. Ninguno de esos bandos se va a imponer más en Venezuela. Lo que se va a imponer es la decisión del pueblo venezolano. Fíjese bien, la decisión del pueblo venezolano de salir
de esta desgracia que se ha generado en Venezuela. Y pueden jugar el equipo de Diosdado y de Padrino López, o el equipo de Rodríguez y el de Maduro, se pueden ir por un programa de televisión juntos, como lo hicieron el miércoles, que ni se hablan en persona, pero se fueron por un programa de televisión juntos. Pero quien va a ganar esta batalla es el pueblo venezolano, y tengan por seguro que María Corina Machado no nos va a defraudar, y que María Corina Machado va por el camino que debe irse en este momento, y que es la única opositora, y el pueblo lo sabe, que no se va a dejar, o que no va a voltear su camino hacia otro lado. Vamos a la libertad de Venezuela, y como dijo ella, vamos a ordenar la casa primero para después mudarnos a la casa. Eso es un mensaje bien importante que hay que leerlo entre líneas. Yes. Bueno, gracias a los dos, Carlos. No sé si quieres decir algo para cerrar. Sí, un mensaje rapidito. Al principio agradecer la oportunidad, José, fuerte abrazo. Pueden tener la seguridad que acá vamos a seguir trabajando sin descanso. Estamos levantando, y en este caso, un movimiento no solamente juvenil, sino en todo el país. Recorrimos todo el país y lo vamos a seguir recorriendo. Vamos a seguir levantando la esperanza de este país, porque no se va a imponer, como decía José, en lo que diga un bando u otro del régimen. Se va a imponer Venezuela, y ya dio un mandato, y ese mandato María Corina Machado y todo su equipo lo haremos cumplir. Entonces, vamos a seguir trabajando, seguimos muy pendientes, seguimos en contacto para cualquier cosa también que salga por ahí, para también informar. Quiero felicitar a este señor. Esto es algo increíble lo que hizo Carlos en la campaña. Estuvo en todos los estados, en todas partes, generando el fervor de la juventud en Venezuela. Y yo lo he felicitado por Twitter y todo, pero lo quiero felicitar aquí de frente, que lo vean, y que vean esto, vean, ese señor que está allí vale oro. Montó a la juventud a sentir lo que está sintiendo, porque mucha gente decía, no, que hay mucha gente de 50 años en adelante que están votando. Sí, es verdad, hay muchos. Estamos en una Venezuela donde los abuelos están cuidando a los nietos, y que muchos jóvenes se fueron, pero los que se quedaron, este señor que está aquí, los montó a que fueran a la primaria, a que se dedicaran a eso, y a que realmente entendieran el valor que tenía esta oportunidad de oro. Por eso mis felicitaciones a Carlos. Gracias, en este momento. Bravo, Carlos, bravo. Yo los admiro mucho a los dos, así que bueno, saben que siempre estoy aquí, aunque esté en medio de este zaperoco, pero estoy aquí. Así que bueno, hay todavía mucho que decir. Tenemos líderes Estaremos y tenemos candidatos, así que no nos preocupemos. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Por cierto, ayer Rick Scott decía que Estados Unidos debía reconocerla ya no solo como la candidata, sino como la líder de la oposición. Y ese es el gran debate ahora. Debería haber un pronunciamiento así de manera formal en este sentido pronto. Lo vamos a esperarlo y les contaremos todo. Gracias a los dos. Gracias. Cuídense mucho. Yo tuve que